Dijo el apóstol Juan que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, en una isla llamada Patmos. Y ahí dice él que se le apareció el Hijo de Dios, el Verbo. De hecho, ahí en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, porque de ahí estoy tomando estas palabras, ahí habla él del Verbo. Y dice que el Señor le puso su diestra a Juan y le dijo: no temas, no tengas temor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y ahora vive y vive para siempre. Se le apareció el Verbo, el Hijo de Dios, Jesucristo, al apóstol Juan. El tema de la lección de hoy es el siguiente. El Verbo es el tema de la lección de hoy. El Verbo, basado en Juan capítulo 1, versículo 1. Miren, para introducir la lección, la enseñanza, el sermón de esta tarde. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 7, y siguiendo el texto griego llamado texto recibido, de donde se ha traducido en este caso la versión de Biblia que yo voy a usar, que es la Reina Valera 60. Bueno, allí en esta carta primera del apóstol, capítulo 5, verso 7, dijo Juan: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, dijo Juan. Es decir, en la una sola o única deidad. Por eso ellos son uno, porque en ellos tres subsiste la naturaleza divina. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ellos 3 son un solo Dios. La una sola o la única deidad. No más existe una sola naturaleza divina. Hay naturaleza humana, la humanidad. Nosotros somos de esa naturaleza humana. Está la naturaleza angelical. Los serafines, querubines, arcángeles y ángeles de naturaleza angelical. Pero estos tres, ellos son de esta naturaleza. Por consiguiente, una sola naturaleza divina. No hay más. En el único Dios verdadero, les decía, subsisten esencialmente estas 3 personas divinas que mencionó Juan. Y uno de ellos es el Verbo, quien es la segunda persona de la Trinidad. Luego, el mismo apóstol nos dice que este Verbo es el unigénito Hijo de Dios encarnado. En Juan capítulo 1, verso 14, vayan a Juan 1, 14, dice el apóstol: y aquel Verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros, ¿qué es lo que significa el nombre Emmanuel? Dios entre nosotros, los hombres. Y dice Juan: y vimos su gloria como la del ¿qué? Del unigénito, gloria como solamente Él puede tenerla, porque es el único en su clase. No hay otro como Él, no hay otro Hijo de Dios como Él.
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí Juan nos dice que el Verbo es el unigénito Hijo de Dios encarnado. En el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Juan, Él es llamado, bueno, en el 1:1 es llamado el Verbo, en el 14 también. Pero Él como Verbo, esto es importante, ojo, ¿por qué es llamado Verbo? ¿Por qué Él lleva ese nombre o título? Verbo, bueno, por lo siguiente. Porque Él, según el versículo 18, Él ha dado a conocer a Dios. El apóstol Juan usa una palabra interesante en el texto griego que se puede comunicar, se puede explicar de la siguiente manera. El Verbo encarnado ha hecho exégesis exhaustiva de Dios. Es decir, Él lo ha explicado, lo ha revelado o lo ha dado a conocer. Como dice allí Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él lo dio a conocer. Reveló lo que Dios quiso, lo que Él quiso darle a conocer al hombre. Y lo hizo porque, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, ahora habla por medio del Hijo, o literalmente ha hablado en Hijo, sin el artículo definido, en Hijo. Es decir, que el Hijo es Dios y Él lo revela, lo da a conocer. En ese sentido es llamado el Verbo divino, el Verbo de Dios, porque Él lo da a conocer. Por tanto, y esto es importante, es sumamente necesario en este estudio de Juan 1:1, y vayan abriendo sus Biblias en Juan 1:1, es sumamente necesario que tengamos definido quién es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, aquel que vino en carne, aquel único, aquel que se le apareció a Juan, según el libro de Apocalipsis. Entonces, como propósito de esta lección, que conozcamos, o en su caso, confirmar, por lo menos, del versículo 1, capítulo 1 de Juan, escuchen, ojo, las tres afirmaciones de Juan con respecto al Verbo. Tres afirmaciones hace Juan en Juan 1:1. Tres postulados apostólicos. Él ahí revela tres cosas acerca del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo unigénito. Él quiere que nosotros sepamos estas tres cosas acerca de aquel que se le apareció y le puso su diestra, su derecha, su mano derecha, y le dijo: no temas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vive para siempre. Algunos califican esto como las tres cláusulas juaninas acerca del Verbo. Yo prefiero decirle las tres afirmaciones de Juan en relación con el Verbo. Esta es la cuestión de Juan en este pasaje. Y los que prediquen, los que enseñen acerca de esto,
no deben salirse ni introducir nada de lo que Juan está comunicando en este versículo. Y esto lo digo porque me ha tocado ver a hermanos predicadores que han enseñado acerca del verbo, pero no precisan, no son exactos en transmitir lo que realmente Juan quiso decir en Juan 1:1. Debemos comunicar de forma clara, entendible y precisa a la iglesia, al pueblo del Señor, a los discípulos, lo que el apóstol quiere mostrarnos aquí. Y lo hace, lo que él quiere revelarnos, darnos a conocer acerca del verbo, y lo hace por medio de uno de los pasajes más reveladores y maravillosos del Nuevo Testamento acerca del verbo. Les confieso que yo soy un apasionado de este tema. Estoy enamorado de este tema. Me fascina este tema del verbo de Dios. Vamos a Juan 1:1 para ver qué dice Juan. Y a partir de aquí, a tratar las 3 afirmaciones que hace Juan acerca del verbo. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La primera afirmación, que también podemos decir el primer punto de este bosquejo, que tiene que ver con este primer postulado de Juan acerca del verbo, es el siguiente: oído al tambor, decimos en mi país. Número 1, ¿qué nos comunica Juan? La existencia eterna del verbo. Eso es lo primero. La existencia eterna del verbo. En la Reina Valera 60 dice: en el principio era el verbo. En la Biblia de las Américas se vierte el pasaje de la siguiente manera: en el principio existía el verbo. En otras palabras, antes y en el comienzo mismo de las cosas creadas, es decir, en la eternidad pasada, ojo, aquí Juan nos está llevando a la eternidad, y le podemos decir la eternidad pasada de Dios. Allí antes del principio, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de ese principio, en la eternidad, Juan quiere que vayamos a la eternidad pasada. Allá nos traslada, toma nuestra mente con estas palabras y nos dicen: vayan, trasládense para allá, muévanse a la eternidad pasada. Bueno, déjenme decirles que en la eternidad pasada, antes de las cosas creadas, el verbo ya existía, y existía eternamente. Juan no está diciendo que en el principio llegó a existir el verbo, no. Lo que está diciendo es que cuando llegó ese principio, en el principio, él ya estaba allí, el verbo. ¿No? El verbo ya estaba. Él ya era, versión Reina Valera 60, él ya existía, Biblia de las Américas, pero eternamente. Abran sus Biblias en Juan capítulo 17. Para que veamos allí algunas declaraciones del Señor con respecto a su existencia antes,
Cuando lean allí antes, en Juan 17:5 y versículo 24, cuando lean allí este adverbio antes, trasládense a la eternidad pasada. Porque déjenme decirles, antes de la materia, antes del espacio, antes del tiempo que había, eternidad, por decirlo así, por decirlo de una manera en que podamos entender la infinitud de Dios. Bueno, vamos a ver estos pasajes y cuando lean aquí el adverbio antes, van a pensar en la eternidad. Dice Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes. ¿Vieron? Antes de qué cosa. Antes que el mundo fuese o literalmente llegase a existir. En el versículo 24 dice, me has amado ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Bueno, aquí tenemos que Jesucristo, el Verbo encarnado, estuvo al lado del Padre antes de la fundación del mundo. Ahí vemos que Él ya estaba allí antes de la creación. Y luego tenemos aquí que desde la eternidad, desde antes, estaba el Padre amando a su Hijo. El Hijo era objeto del amor del Padre desde la eternidad. El Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, ellos se aman uno al otro. Pero en este pasaje específicamente del amor del Padre hacia el Hijo, pero eternamente, del Verbo, eternamente, antes de la creación de las cosas. Ahora bien, el Verbo no solo existía eternamente, ya hemos visto eso. Hay algo más. Y es que Él fue el creador de todo. No solo existía eternamente, sino que Él creó todas las cosas porque es el creador. Allí en Juan capítulo 1, fíjense, en Juan capítulo 1, versículo 3. Noten, dice el versículo 3, hablando Juan del Verbo y de lo que Él ha hecho. Dice el versículo 3 de Juan 1, todas las cosas por Él, el Verbo, ¿qué cosa? Fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho ha llegado a existir. Versículo 10 del mismo capítulo 1 de Juan. En el mundo estaba, noten y subrayen, y el mundo fue por Él, ¿qué cosa? Hecho. Y el mundo, por el Verbo, que es de quien está hablando Juan, por Él fue hecho. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, vemos eso también. En Hebreos, la epístola a los Hebreos, aquí estamos viendo pasajes de que el Verbo no solamente existía eternamente, sino que Él es el creador de todo. Y el Padre, el escritor a los Hebreos, Él, hablando del Padre, se le reveló lo que el Padre dice acerca del Hijo. ¿Oyeron? Fíjense, lo que el Padre dice, declara, afirma acerca del Hijo. Es el Padre hablando, atribuyéndole, describiendo, afirmando algo acerca del Verbo. Noten el versículo 10, dice, y tú, oh Señor. No se refiere ahí
No es el escritor quien le está diciendo, y tú, oh Señor. No, el escritor está escuchando que el Padre, bueno, a él se le está revelando, obviamente, y en ese sentido se le revela que el Padre declara lo siguiente. Está el Padre aquí y dice, y tú, oh Señor, se lo dice al Verbo. Y tú, oh Señor, en el principio, ¿qué cosa? Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué pasaje tan revelador acerca de la cualidad de como creador del Verbo. Porque es el mismo Padre, el Espíritu Santo, habiendo inspirado al escritor de los Hebreos para revelarnos que el Padre le atribuye y declara: tú eres creador, tú Hijo, tú eres Señor, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Por supuesto, para que el Verbo sea el creador de todo lo creado, Él tiene que ser eternamente antes de todo lo creado. Lo creado tiene un principio, el creador no. Noten lo que el apóstol dice en Colosenses capítulo 1, verso 17. Dice Colosenses 1, 17, y él, hablando de Jesucristo según el contexto anterior, y él es antes de todas las cosas. Otra vez aparece el adverbio antes. Ahí lo vieron, ¿verdad? Colosenses 1:17. Y Él es, ese es de la existencia, de su eternidad. Él es antes. Él ha existido, lo que Él ha sido es antes de todas las cosas. Ahí el apóstol, al igual que Juan, nos está trasladando a la eternidad pasada. Él es antes de todo. ¿Y qué son todas las cosas? Según el verso 16, noten el verso 16 de Colosenses 1, todas las cosas son todas las cosas creadas. Versículo 16. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos siguen en las redes sociales, por tanto, lo primero que Juan afirma y postula en este pasaje, en Juan 1:1, es que el Verbo ha existido eternamente. Eso es lo primero que aprendemos aquí del texto de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, es decir, y lo que comunica Juan, lo que quiere que sepamos es: el Verbo ha existido eternamente. Postulado número 2, afirmación número 2 del apóstol Juan es el siguiente. ¿Qué es lo segundo que aprendemos, que transmite, comunica Juan, que quiere que sepamos acerca del Verbo? Número 2, la compañía eterna del Verbo. La compañía eterna del Verbo. En la Reina Valera 60 dice el texto: y el Verbo era con Dios. En el Nuevo Testamento de Navarra, de la prestigiosa Universidad Española de Navarra, el texto dice de la siguiente manera: oído el tambor, y el Verbo estaba junto a Dios. Hay algunas muy buenas versiones que traducen la preposición, que es la palabrita que en la Reina Valera 60 es traducida por con. Y el Verbo era con Dios,
con preposición. En otras versiones, a diferencia de la Reina Valera 60, se traduce que el verbo era cabe Dios, indicando una relación de cara a cara, de intimidad allí. En otras palabras, Juan está enseñando que el verbo no estaba solo, sino en compañía, en comunión con Dios eternamente. En la Biblia de las Américas, en Juan capítulo 1, versículo 2, fíjense, dice Juan 1, 2, bueno, leo primero la Reina Valera 60, dice Juan 1, 2, este era en el principio con Dios. Con Dios. En la Biblia de las Américas se vierte el pasaje de la siguiente manera. Él, es decir, el verbo, estaba en el principio con Dios. ¿Qué implica esta frase? Esto que ha dicho Juan, esta expresión del apóstol con respecto al verbo. El verbo era con Dios. Esto implica la distinción de personas en la Trinidad. Es decir, el verbo es uno que estaba o ha estado eternamente con otro. Y ese otro es llamado Dios. Eso implica que Jesús no estaba solo, no era el único que existía desde la eternidad pasada, antes del principio de las cosas creadas. La expresión y el verbo era o estaba o existía eternamente con Dios implica distinción de personas en la deidad o en la Trinidad. Ahora, hay que respondernos la siguiente pregunta que surge lógicamente de esta declaración de Juan. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es este Dios que ha estado con el verbo eternamente? ¿Verdad? Ahí dice el texto. Y el verbo, una persona divina, de cualidades divinas, porque es eterno, creador, etcétera. Dice allí, y el verbo era, Reina Valera 60, y el verbo era con Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Y cómo podemos razonar e interpretar allí la palabra Dios también? Esas dos cosas necesitamos respondernos. Bueno, atención, fíjense. Aquí la palabra Dios, en esta frase del apóstol Juan, en esta declaración, se usa en este texto, se usa como nombre o sustantivo colectivo. Como la palabra iglesia, es una palabra en singular, pero la iglesia es un nombre o sustantivo colectivo porque una iglesia, por ejemplo, esta iglesia local, que es una iglesia, pues no se compone de una sola persona. Es una palabra en singular, pero en su composición es colectiva. La palabra familia también es un nombre o sustantivo colectivo, porque una familia no se compone de un solo miembro. Matrimonio también es un sustantivo colectivo. Un matrimonio no es una sola persona. En este caso, el matrimonio, digamos, bíblico,
es dos personas, pero es un matrimonio. ¿Y los dos qué? ¿Serán qué? ¿Cuántas carnes? Dijo Dios. Una sola carne. Ahí está. El matrimonio es un sustantivo colectivo, igual que rebaño. El rebaño. Yo tengo un rebaño ¿de qué? ¿De una sola oveja o varias? Aquí la palabra Dios, en primer lugar, se debe entender para ir en concordancia con la Trinidad y la pluralidad de personas en la deidad. Ya habiendo entendido una de ellas, claramente Juan la revela como el Verbo, pero que está con Dios. Aquí Dios se usa, como dije, como sustantivo, nombre o sustantivo colectivo, y se refiere a las otras personas de la Trinidad que son Dios. El texto no dice, y el Verbo era con el Padre, no dice así. El texto no dice, y el Verbo era con el Espíritu Santo, no dice así. Dice, y el Verbo era con Dios. Estas otras personas que, según el Nuevo Testamento, son parte de la Trinidad. Bueno, ¿quiénes son? Son el Padre y el Espíritu Santo, que son Dios. Y por eso, por ser Dios ellos, por ser de esta naturaleza, estas personas de esta cualidad, bueno, es legítimo que se les identifique como Dios en Juan 1:1. Comprenden ese Dios. Miren, en segunda de Juan capítulo 1, verso 3, se afirma, el apóstol Juan afirma que el Padre es Dios. Segunda de Juan capítulo 1, verso 3 dice, Dios Padre. Allí en el texto ustedes van a leer Dios Padre. Por lo tanto, tenemos aquí que el Padre es Dios. Segunda de Juan 1:3. Y Él es uno de los que están comprendidos allí, en ese Dios con el que el Verbo ha estado eternamente. Es una de esas personas. La siguiente persona con la que ha estado eternamente el Verbo, pero que se le identifica como Dios en Juan 1:1, por este nombre o sustantivo colectivo, es el Espíritu Santo. Ahora, fíjense estos dos pasajes que contienen dos premisas que nos hacen concluir. Hay dos afirmaciones aquí que nos hace concluir de la divinidad del Espíritu Santo, que Él es Dios. Está interesante esto. Miren, en Lucas capítulo 11, verso 20, recuerden que estamos identificando quiénes son esos que están comprendidos, envueltos, que conforman el nombre o sustantivo colectivo Dios en Juan 1:1. Y el Verbo era con Dios. Bueno, ¿quiénes son esos? Ya vimos primero el Padre, que es Dios. Ahora el Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 11, verso 20. Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios. Aquí el Señor Jesús dice que es por el dedo de Dios quien Él echa fuera, exorciza en aquella época hacía eso, por el dedo de Dios. Claro que Dios no tiene dedo, como no tiene ojos, ni boca, ni oídos o manos, no tiene pies. Pero se usa este lenguaje de las características de personalidad de los humanos para describir las acciones de Dios. Ya leímos en Hebreos que el Padre le dice a Hijo que Él fundó todo, que todo es por obra de tus manos. Pero no es que Dios
tiene magos, pero se usa, ¿no? Ese lenguaje. Se llama el lenguaje de antropomorfismo, así se llama. En Mateo capítulo 12, verso 28, dice la Escritura, Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Se dan cuenta? En Lucas capítulo 11, verso 20, Jesús dice, por el dedo de Dios. Pero en Mateo 12, 28, refiriéndose a lo mismo, el Señor dice, por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese Dios por el cual el Señor echaba fuera los demonios, era el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el cual es Dios. Ahí vemos claramente cómo el dedo de Dios es la acción del Espíritu de Dios. Es el dedo, no es cualquiera, sino el dedo de Dios, que era el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, el término Dios, en la segunda afirmación de Juan, comprende al Padre y al Espíritu Santo y tiene que ver con personas. Recuerden esto. Recuerden aquí que la palabra, el vocablo, el nombre o sustantivo colectivo Dios en la segunda frase tiene que ver con personas. Es decir, allí está representado el Padre y el Espíritu Santo, que han estado eternamente con. El Verbo ha disfrutado de la compañía eterna, de la comunión, de la relación de ellos antes de las cosas creadas, porque Juan, en Juan 1, 1 y 2, nos está trasladando, nos llevó a la eternidad antes de las cosas creadas. La palabra Dios, en la segunda afirmación, tiene que ver con personas. Y eso es importante para cuando lleguemos a la tercera afirmación, a la tercera cláusula, porque se usa también la palabra Dios. Juan usa la palabra Dios. ¿Y será que se refiere a lo mismo? Eso lo vamos a ver ahorita. Miren, algunos ejemplos de este compañerismo eterno, algunos de este compañerismo eterno antes de la fundación del mundo entre las personas divinas. En Juan capítulo 17, verso 5, ya citamos, ya yo cité y ustedes junto conmigo leímos ese texto, pero fíjense. En Juan capítulo 17, verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú, subrayen, al lado tuyo, al lado. Cristo le está hablando a otro y dice, al lado tuyo, glorifícame. Con aquella gloria que tuve, subrayen, contigo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? El Verbo, el Hijo Jesucristo, el encarnado Jesús de Nazaret, ¿desde cuándo Él ha estado al lado del Padre y habiendo disfrutado de aquella gloria con Él? Otra vez, desde la eternidad, dice allí, contigo antes que el mundo fuese, al lado tuyo y contigo. ¿Desde cuándo? Desde antes, desde la eternidad, antes de que el mundo llegara a existir. El Verbo no ha estado solo, mis estimados hermanos, no ha estado solo. Juan capítulo 17, verso 24. Ahora el versículo 24, dijo Jesús, porque me has amado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Otra vez aparece el adverbio antes, que ya dije, describe o se refiere, mejor dicho, a la eternidad pasada. Porque me has amado desde
antes de la fundación del mundo. El Verbo era objeto del amor del Padre. Y solamente entre personas puede haber esto. No dice que Él se amó a Él mismo, Él solito se anduvo amando a sí mismo. No dice así. Cristo está diciendo, yo he sido el objeto del amor del Padre eternamente. Antes de que existiesen las cosas, yo he sido amado por Él eternamente. No ha estado solo el Verbo. Por eso en la segunda afirmación se habla de la compañía eterna del Verbo. Juan 1:18. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 18. Dice la Escritura, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. El unigénito Hijo que está ¿dónde? ¿Dónde está? En el seno de otro. En la intimidad con otro. En una relación única y eterna, obviamente, ya hemos estado viendo eso, eterna, está en el tiempo presente, en el seno del Padre. No está solo, Él está en el seno, en esa comunión, esa relación, en esa compañía, en esa intimidad única, privativa, porque es de ellos dos, nada más. Nada más ellos, les pertenece solo a ellos. Del Padre, el Hijo que está en el seno del Padre. Hay un pasaje de el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Vayan al capítulo 8, versículo 16. Que ese pasaje es una bomba atómica. No sé si les dije que estuve viendo una serie en Netflix sobre Einstein, Albert Einstein y la bomba atómica, y luego de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa increíble, el poder para destruir. Este texto de Juan capítulo 8 verso 16 es una bomba atómica para el unitarismo de los llamados solo Jesús. Porque ellos afirman que antes de la creación del mundo había una sola persona en la deidad. Uno solo era Dios, no había más que uno, Jesucristo. Nada más. Ellos dicen, no, Jesús solo. O solo Jesús. Pero este texto, aparte de Juan 1:1 también, y todos los que hemos visto, pero en lo particular, en lo personal, este texto es una bomba atómica que destruye esta falsa doctrina unitarista de los llamados solo Jesús. Jesús dijo en Juan 8:16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esta declaración es un axioma. No se requiere un estudio profundo o interpretarlo. No. Está sumamente claro. No se tiene que probar nada, sino aceptar lo que dice literalmente. Porque no soy yo solo, dice así el texto. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando Jesús dice esto, cuando el Señor expresa estas palabras, las dice en un contexto donde Él apela a la ley del testimonio. Donde Él quiere demostrar que Él cumple la ley del testimonio, porque en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Vean la inteligencia de Jesús, vean el argumento del Señor, para demostrar pues, que yo no soy solo, yo doy testimonio de mí, y también el Padre, otro. Porque en vuestra ley dice, le dice a los judíos, en vuestra ley dice que en boca de 2 o 3 conste, ¿verdad? Todo el testimonio, y debe aceptarse.
Entonces, ¿cuántos testigos aquí presenta Cristo? Él presenta a sus obras y presenta al Padre, a otra persona, para que se cumpla la ley del testimonio. ¡Qué interesante! Por eso hay que verlo en su contexto. ¿Por qué Jesús dice eso? No soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Bueno, para decirles, yo cumplo su ley. Yo tengo otro testigo, el Padre. Por tanto, lo segundo que Juan afirma y postula en este pasaje de Juan 1:1 es que el Verbo no está solo, sino que ha existido eternamente con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Tercera afirmación, tercer postulado del apóstol Juan en Juan 1:1. ¿Qué es lo que se nos quiere comunicar, transmitir aquí? Con la última frase del apóstol en Juan 1:1. Lo siguiente, escuchen. La naturaleza eterna del Verbo. La naturaleza eterna del Verbo. En la Reina Valera 60 dice Juan 1:1, la última frase de Juan dice, y el Verbo era ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? Dice, y el Verbo era Dios. No dice, y el Verbo era un Dios con D minúscula. No dice así, como de manera tendenciosa, falsa, corrupta, alterada, corrompida, desnaturalizada, dañada. Pretenden comunicar la herejía y el politeísmo de los ruselistas, de los testigos, según y que de Jehová. Porque en la traducción del Nuevo Mundo de los testigos dice que la palabra, el verbo, ellos traducen verbo por palabra, era un Dios con D minúscula. Y el artículo allí, un, indefinido. Pero no. Los que son honestos, sinceros y quieren conocer acerca de la naturaleza eterna del Verbo que está Juan comunicando, se van a dar cuenta que Juan no quiso decir que el Verbo era un Dios menor, inferior y otro aparte del Padre. Ellos tienen dos dioses como consecuencia, son politeístas los testigos y eso es pecado. En el libro de Isaías, el eterno Dios se cansó de decir que no hay otro Dios fuera de mí, ni antes ni después. Pero en la versión de ellos tienen a otro Dios. Conclusión, pues tienen dos dioses. Por lo tanto es politeísmo. Bien, fíjense, dice el verbo aquí, dice el texto, y el verbo era ¿qué cosa? El verbo era ¿qué cosa? Era Dios. En otras palabras, Juan está afirmando que el verbo es de cierta naturaleza, es decir, deidad. Fíjense. ¿Cómo está usando Juan el término Dios en la tercera cláusula? No olviden que la palabra Dios en la segunda cláusula tenía que ver con personas. Era un nombre o sustantivo colectivo y comprendía al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí el término Dios es usado de otra manera. No tiene que ver con personas, tiene que ver con la cualidad del verbo, con la cualidad o con su naturaleza, con su esencia. El término Dios en la tercera cláusula se usa como predicado en esta afirmación. ¿Por qué? Porque se dice o se predica
algo que es el verbo. ¿Escucharon? Voy a repetir esto. El término Dios en la tercera cláusula se usa como predicado en esta afirmación, porque se dice o se predica algo que es el verbo. ¿Qué es Él? ¿Qué está diciendo Juan? Es Él. Es. ¿Qué está diciendo? Él es Dios. Ahí lo dice. Y el verbo era Dios. De hecho, hermanos, podemos decir que el verbo siempre ha sido Dios. Nunca ha dejado de serlo, inclusive en su encarnación y glorificación. Cuando Jesús, o el verbo, mejor dicho, el verbo se encarnó, Juan 1:14 dice, y el verbo ¿qué? Fue hecho carne, se hizo humano, tomó esta humanidad. Cuando Él se hizo humano, desde que fue concebido en el vientre de María, allí Él seguía siendo Dios. Cuando resucita y se le aparece a los discípulos, seguía siendo Dios. Cuando asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre, sigue siendo Dios, porque Él no puede dejar de ser lo que es. Él es Dios. Lo que hizo fue añadir a su deidad humanidad. Y Dios se hizo un humano. Pero Él siguió siendo Dios. Nunca dejó de serlo. Y lo demostró. Por tanto, el término Dios en la tercera afirmación de Juan tiene que ver con, lo dije, con la cualidad del verbo. No debemos confundirnos. En la segunda afirmación, la palabra Dios tiene que ver con personas. Pero aquí en la tercera afirmación tiene que ver con lo que el verbo es. Vamos a ver algunos textos que corroboran esto. En Juan capítulo 10, verso 31, en el Nuevo Testamento de Beson, Juan 10:31 dice, yo y el Padre una cosa somos. Juan 10:31, el Nuevo Testamento de Beson dice, yo y el Padre una cosa somos. Este pasaje no está diciendo, ojo, Juan 10:31 no está diciendo que son Él mismo. No, lo que está diciendo el pasaje es que son lo mismo, que es una cosa completamente diferente. Ahí en la Reina Valera, Juan 10, versículo 31 dice, perdón, 30, es el 30, corrijo. Por eso quise revisar, porque dije, no me parece que sea el 31, es el 30. Dice la Reina Valera 60, yo y el Padre uno somos. Pero yo cité este Nuevo Testamento porque el texto griego así lo indica, que yo y el Padre una cosa. ¿Qué cosa? ¿En qué sentido ellos son lo mismo? ¿A qué se refiere Jesús? No Él no es Él mismo, porque uno es Jesús y otro el Padre. Pero ellos dos son lo mismo. ¿A qué se refiere? Bueno, que ambos son Dios. El apóstol Juan, en segunda de Juan, ya leímos, dijo que el Padre es Dios. Dios el Padre o Dios Padre. Y aquí Juan, en Juan 1:1 está diciendo que el verbo era Dios. En ese sentido ellos son lo mismo. Lo mismo. Son lo que ellos son. Vamos a ver dos pruebas irrefutables
de que el Verbo Jesucristo es Dios y que son encontradas estas pruebas en los evangelios. Vamos a ver dos nada más. La primera, Jesús fue adorado. Él fue adorado. Lucas 24:52. Dice claramente allí que cuando el Señor ascendió, le adoraron a Jesús. Jesús fue adorado y el mismo Señor Jesús dijo que solo Dios podía ser adorado. Por lo tanto, se concluye que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre y también que el Espíritu Santo, los cuales son Dios, de esa naturaleza divina. Jesús también es Dios y por eso fue adorado. Los discípulos en su mente entendieron, ellos se convencieron, no había ninguna duda de que Él era plenamente y verdaderamente Dios. En segundo lugar, en Marcos capítulo 2, verso 5, Cristo perdonó pecados. El Verbo encarnado no solo fue adorado, sino que perdonó pecados. ¿Recuerdan ese caso de ese hombre que lo subieron al techo y lo bajaron, el paralítico? Y el Cristo, Jesús, el Verbo encarnado, le perdonó los pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. Por lo tanto, se concluye que si Jesús pudo hacer esto, y solo Dios lo hacía, o lo hace, Él es Dios. Ahora, fíjense bien esta pregunta. Después de ver estas dos evidencias irrefutables, contundentes de la divinidad o deidad de Cristo, del Verbo encarnado. Miren, creía Pablo que el Verbo era Dios. Esto es interesante. Y lo digo porque su testimonio pesa, es relevantísimo, por decirlo así, ¿no? Súper relevante, debido a que él era un judío monoteísta, al igual que Juan el apóstol. Así que, ¿qué dijo el apóstol Pablo, quien fue incrédulo de Cristo, pero luego se convirtió? ¿Qué llegó a creer él con respecto a Jesús, al Verbo encarnado? En Romanos capítulo 9, verso 5, fíjense lo que dice Pablo aquí. Vamos a considerar el testimonio de Pablo, que va en perfecta armonía con lo que Juan dijo en Juan 1:1, porque estamos en el punto de la naturaleza eterna del Verbo. En la carta a los Romanos capítulo 9, verso 5, el apóstol Pablo dijo: Cristo, el cual es ¿qué cosa? Dios, dijo. Cristo, el cual es Dios. En su carta a los Filipenses capítulo 2, verso 6, Filipenses 2, 6, dijo Pablo: Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él no tiene otra forma esencial, sustancial y eterna. Él no tiene otra forma sino el ser Dios. Y además de eso, aquí en Filipenses 2:6, no solamente Pablo dice que Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense, forma, naturaleza de Dios, sino que Él hace más sólido la afirmación, más sólida, ¿no? Hace más sólida la declaración al decir que Cristo Jesús no estimó el ser, ¿qué cosa? Igual a Dios. Igual, no semejante, no parecido, no inferior, igual a Dios. Ahí está el texto. Este es otro, como el de Romanos 9:5 y este de Filipenses y este que vamos a leer ahorita,
son axiomas. Es decir, son declaraciones de las cuales no está claro allí. No hay necesidad de hacer ninguna otra cosa más que aceptar lo que dice allí. En Colosenses capítulo 2, este pasaje me impresiona mucho. En Colosenses capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo dijo, hablando de Cristo, porque el contexto, él está hablando de Cristo, dice Colosenses 2:9, porque en Él habita, fíjense bien, en Él habita, ¿qué cosa? Corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. En la transfiguración, cuando vieron la gloria divina de Cristo en el monte, los apóstoles que estaban allí, digamos que Cristo lo que hizo fue como bajarse un poquito el cierre de su carne, y aparece la gloria divina de Él. Ese Cristo que está en los cielos, en su cuerpo humano glorificado, corporal, dice Pablo, en Él habita. ¿Qué habita? En ese cuerpo, toda la plenitud, toda, no una partecita, no la mitad, no casi toda la plenitud de ¿qué cosa? De la deidad. Entonces, en estos tres textos, vemos el testimonio del apóstol Pablo confirmándonos la divinidad plena y verdadera de Jesús. Por tanto, lo tercero que Juan afirma y postula en este pasaje, en el de Juan 1:1, es que el Verbo, escuchen, ha sido eternamente Dios. Ha sido eternamente de naturaleza divina. Él es verdaderamente Dios. Y luego se encarnó. Ya tendríamos ahí que estudiar la encarnación del Verbo divino. Pero lo que está declarando Juan en Juan 1:1 es acerca, en la tercera cláusula, es acerca de la naturaleza divina del Señor, del Verbo Jesús. Conclusión, fíjense. Juan nos ha enseñado en este excepcional y maravilloso pasaje cristológico, que es el estudio acerca de la persona de Cristo, que antes de la creación de todas las cosas, el Verbo ha existido eternamente. Que Él no ha estado solo, sino en compañía eterna del Padre y del Espíritu Santo. Y que Él ha sido eternamente Dios divino. Esto es lo primero que vemos aquí en esta conclusión. Y es importante que se nos quede esto muy, muy bien en claro aquí. ¿Qué aprendimos? Sí, claro, como consecuencia, pero ¿qué quería comunicarnos el apóstol Juan? Aquí en Juan 1:1, estas tres afirmaciones que ha hecho Juan, que nos enseñan de la existencia eterna del Verbo, de la compañía eterna del Verbo, de la naturaleza eterna del Verbo. Por tanto, y con esto termino, y en cuanto al perdón de los pecados de los hombres y su salvación eterna, no basta con saber intelectualmente lo que Juan dice acerca de la eternidad del Verbo.
No basta, no es suficiente. La lección no tiene como propósito que solo sepamos lo que Juan quiso comunicar acerca del Verbo. Esta lección también tiene el propósito de que entendamos que cada uno debe creer o aceptar también de todo corazón que el Verbo divino es el Redentor, quien hace posible eficazmente que nuestros pecados sean perdonados, nuestra deuda cancelada. ¿Para qué cosa? Para no morir eternamente en nuestros pecados, excluidos de la presencia del Señor. En una ocasión, Jesús, él estaba allí, estaban judíos y sus discípulos, y él le dijo a los judíos lo siguiente, escuchen, y de este texto se desprende esta lección, este aprendizaje, esta aplicación con respecto a este tema. Jesús le dijo a los judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que ¿yo soy quién? Dios, el divino Mesías encarnado. Yo soy el que soy, el eterno, hecho hombre. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Eso le dijo Jesús a estos hombres, a estos judíos. Por eso que el asunto no tiene como propósito sola y únicamente que tengamos conocimiento de lo que Juan quiso comunicar en Juan 1:1. No. Sino de que lleguemos a creer de todo corazón y debemos seguir creyendo como Juan dice en el Evangelio y usa el tiempo presente continuo, indicando, debes seguir creyendo esto, que Él es divino, que Él es Dios. Hermanos, fue Dios mismo, amigos, fue Dios mismo, que en la persona del Hijo, en la carne, que vino a morir para que tú mueras crucificado juntamente con Él en el bautismo. ¿Para qué cosa? Para la remisión de tus pecados. Eso me hace recordar al africano que se le predicó el Evangelio de Jesús y él dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el evangelista le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él confesó lo que se le enseñó. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que quiere decir, yo creo que ese hombre era Dios mismo y murió como el cordero sacrificado. Fue sepultado y resucitó. Yo también quiero participar de su muerte, sepultura y resurrección por el bautismo para ser justificado. Quiero morir juntamente con Él, como dice Pablo en Romanos 6, para ser indultado de mis culpas. Y dice la Escritura que Felipe y el africano descendieron ambos al agua y le bautizó. Y así él creyó que Jesucristo era el Verbo eterno, hecho carne, el Hijo de Dios.